Uno de los pilares básicos que sirve para garantizar el principio de igualdad es la existencia de un sistema nacional de seguridad social que nació con la vocación de garantizar la cohesión social y territorial. Quizá el mayor exponente de ese principio de igualdad que nuestra Constitución protege sea lo que se conoce como caja única, mecanismo que garantiza un conjunto de prestaciones igualitarias para todo el territorio nacional. En diciembre del año 2019, PSOE y PNV alcanzaron un acuerdo para investir a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. En aquel texto se acordaba el traspaso de las competencias pendientes de transferir al País Vasco. Posteriormente se acordó un calendario de transferencias donde destacaba sobremanera el acuerdo para traspasar la competencia de la Seguridad Social al País Vasco. El traspaso de esta competencia suponía un acuerdo inédito en los más de 40 años de democracia en España. Un traspaso innegociable para todos los anteriores gobiernos y presidentes de España, ya que históricamente se ha considerado una competencia intransferible e intocable. Intransferible e intocable hasta la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa, donde los límites no existen, aunque ello atente contra el interés general. La transferencia de la Seguridad Social no supone un mero traspaso de edificios y de personal adscrito, sino que comporta la cesión de una parte de nuestra soberanía como nación. Supone de un plumazo cuartear la soberanía nacional mediante la transferencia parcelada de algo más que una simple competencia. Supone lanzar el mensaje político de que todo se puede trocear a cambio de mantenerse en el poder, incluso una parte de nuestra soberanía como territorio. Supone anteponer el interés personal y partidista a los intereses nacionales. Es el reflejo de la claudicación de todo un sistema mediante la cesión de un elemento sustancial que nos une e iguala como nación. En definitiva, es un premio a la constancia y perseverancia del permanente chantaje de los nacionalistas ante un gobierno débil que se considera autorizado a ceder una parte de la soberanía que pertenece al conjunto de todos los españoles. La transferencia de la competencia de la seguridad social es la joya de la corona, a la que siempre ha aspirado el Partido Nacionalista Vasco. Ha sido ese amor deseado e inalcanzable hasta la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa. Ha representado ese anhelo permanente que el PNV considera imprescindible para apuntalar el régimen político que han instituido durante estas 4 décadas en el País Vasco. Representa una de las principales piezas angulares para la consolidación del actual régimen e imprescindible además para continuar su proceso de construcción nacional. Sin un sistema propio de seguridad social, la nación vasca a la que aspira el PNV simplemente sería inviable. Construcción de la nación vasca que aparentemente ha sufrido un parón como consecuencia de la crisis que padecemos, pero el PNV, aunque sea a menor ritmo, incluso a ralentí, continúa poco a poco construyendo y haciendo lo que llaman país. El Lehendakari ha dado recientemente un plazo de 1 mes para la conformación de una comisión mixta que aborde la cuestión de las transferencias pendientes. Desde el PNV llevan décadas trasladando el mensaje político que a mayor número de competencias, a mayor autogobierno, más bienestar para los vascos. Y desde Vox nos vamos a empeñar, a pesar de todas las dificultades, en demostrar que lo anterior son simples mitos sustentados, eso sí, en una buena política de marketing. Lo que ustedes llaman autogobierno no ha servido ni para el despegue económico del País Vasco ni para apuntalar el liderazgo del que disfrutábamos en épocas anteriores. Ha servido para lo contrario, para perder liderazgo y la preponderancia que sí teníamos en tiempos anteriores. Lo definimos durante el debate de política general. La gestión de las competencias transferidas a lo largo de estas 4 décadas ha sido como el timo de la estampita. El último capítulo está siendo la competencia de prisiones, cuya gestión está siendo un auténtico caos. Lo decía además recientemente el asesor del Gobierno, el señor Jaime Tapia, aludiendo a que el Gobierno autonómico va a necesitar 2 legislaturas para implementar lo que ustedes llaman modelo penitenciario vasco. Por tanto, ni siquiera desde la perspectiva de la gestión la transferencia de la seguridad social sería positiva para los vascos, teniendo además en cuenta la hoja de servicios que precede al PNV. Sin duda, lo más importante que lleva aparejada esta transferencia son las pensiones. El País Vasco tiene las pensiones más altas de toda España, con una pensión media de 1.200 euros. En la actualidad hay 564.000 pensionistas frente a 930.000 personas ocupadas.
es decir, menos de 2 trabajadores por pensionista, situación que además se va a agravar según todas las proyecciones demográficas que estamos viendo. Todo ello arroja un déficit en materia de pensiones de más de 4.000 millones de euros anuales, un auténtico agujero que pondría en verdadero peligro el cobro de sus pensiones para los pensionistas vascos. Los pensionistas vascos reciben sus pensiones gracias a la solidaridad del resto de España y gracias a lo que se conoce como caja única, que es el verdadero garante de la igualdad de los pensionistas en todo el territorio nacional. Gracias a lo que se conoce como solidaridad interterritorial, los pensionistas vascos pueden percibir todos los meses sus pensiones. Gracias a la solidaridad del resto de los españoles, los vascos tenemos aseguradas nuestras pensiones. Además de todo lo anterior, la transferencia de la Seguridad Social está cuestionada jurídica y operativamente por un informe interno del organismo. El informe expresa que la transferencia de la competencia contraviene los principios básicos inherentes a todo sistema de seguridad social y que garantizan la igualdad de todos los ciudadanos, los de unidad, equidad y solidaridad. Señala asimismo el citado informe que supondría dejar sin efecto la competencia exclusiva sobre legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social que el Estado tiene atribuida y, por tanto, sería contraria a la Constitución española. El informe alude hasta 9 sentencias del Tribunal Constitucional que avalan la competencia exclusiva del Estado en la gestión del régimen económico de la Seguridad Social. Las sentencias del Alto Tribunal interpretan la función exclusiva de la Administración del Estado como cauce para garantizar la unidad del sistema, incluso más allá de su regulación jurídica, tratando de evitar con ello su fragmentación territorial. En paralelo y desde el punto de vista de la gestión, el informe alerta de su inconveniencia al advertir que la cesión de competencias a las comunidades autónomas aumentaría la complejidad de gestión del sistema y sus costes operativos. La disgregación del actual sistema de seguridad social elevaría considerablemente los costes de gestión y traería consigo indudables consecuencias organizativas muy negativas para su funcionamiento. Como hemos citado anteriormente, el Tribunal Constitucional no alberga dudas respecto a la titularidad del régimen económico de la Seguridad Social. El Alto Tribunal indica que la Constitución no se ha limitado a establecer la solidaridad interterritorial, sino que partiendo de la misma ha establecido e impuesto el carácter unitario del sistema y de su régimen económico y, por ende, la competencia exclusiva del Estado no solo de la normación, sino también de la disponibilidad directa sobre los fondos propios. Por tanto, estamos ante un acuerdo leonino que no tiene ni base jurídica ni sustento político que pueda avalarlo. Estamos ante un acuerdo político inasumible e inaceptable para el conjunto de los españoles. Un acuerdo que perjudica y pone en peligro las pensiones de los vascos. Un pacto que pone en riesgo la calidad de vida de nuestros mayores, que hace peligrar el bienestar de aquellos que con tanto esfuerzo y dedicación se han ganado una pensión digna que les asegure un futuro sin sobresaltos. Un acuerdo que representa un vaciado de la soberanía nacional a sus únicos depositarios, que somos el conjunto de los españoles. Un acuerdo que fractura el concepto de solidaridad entre los diferentes territorios que conforman España. Un acuerdo que atenta contra el principio de igualdad ciudadana, al que no estamos dispuestos a renunciar como nación. No podemos permitirnos el lujo como país de transformar la igualdad de todos en un privilegio para unos pocos. No podemos admitir que un sistema nacional único e igualitario para todos los ciudadanos se transforme en 17 diferentes, simplemente para que el gobierno del señor Sánchez se siga manteniendo en el poder. Desde Vox vamos a defender un sistema de la seguridad social igualitario que garantice la solidaridad interterritorial, un sistema que sea operativo y eficaz, un sistema que proteja las pensiones de nuestros mayores, un sistema que responda a las necesidades de los españoles y no de sus gobernantes atrapados en sus intereses partidistas. En definitiva, un sistema que sea un buen reflejo de que la soberanía nacional es innegociable e intransferible y que sus únicos propietarios somos, por supuesto, todos los españoles. ¿Cuál es nuestra posición? La posición del Grupo PP Ciudadanos, que es la misma que viene defendiendo el Grupo Popular y que lo defendió en el año 1993,
con el acuerdo sobre transferencias cuyas fichas, que así se denominaron, se votaron en este Parlamento. Siempre ha defendido lo mismo: mantener, por supuesto, la caja única, mantener la solidaridad interregional, y sobre todo, y muy importante, respetar lo que dice la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico. Agradezco enormemente su intervención técnica, así como su clase particular de Derecho Constitucional. Desde luego, como profesor en Derecho Constitucional no tiene usted precio. Pero sí que es cierto que tengo que llevarle la contraria, porque para los gobiernos de Aznar, los de Rajoy y para el Partido Popular Vasco, históricamente esta era una cuestión tabú, y usted lo sabe, también para Ciudadanos. Su giro lo vamos a demostrar con las siguientes declaraciones. Yo no voy a ser tan técnica, voy a ir más al día a día para que ustedes lo entiendan mejor. El señor Alfonso Alonso expresó en declaraciones públicas que creía irresponsable jugar con el traspaso de la Seguridad Social. Afirmó, además, sentirse muy preocupado porque suponía el principio de la ruptura de la solidaridad, que era el objetivo de los nacionalistas, y lo calificó de asunto de extrema gravedad, miembro de su partido. El señor Maroto lo definió como una transferencia inviable, lo mismo que su socio parlamentario. El señor Rivera decía en relación a este asunto que basta ya de insolidaridad y de privilegios. Puedo seguir. Borja Semper dijo que transferir la gestión de la Seguridad Social a Euskadi era un profundo error. Y le voy a hablar también de su anterior presidenta, la señora Inés Arrimadas, que manifestó: esta transferencia es el traspaso previo y necesario para romper la caja única, y esto pone en jaque la igualdad de los españoles. Así que, señor Gordillo, le recomiendo que también dé unas clases particulares a todos estos miembros de su actual partido y anterior, para que le ubiquen un poquito mejor en lo que opina su grupo parlamentario. Desde Vox, efectivamente, todas estas afirmaciones hechas por miembros de sus partidos las respaldamos. ¿Y ustedes? ¿Han cambiado ahora o lo siguen respaldando? El Tribunal Constitucional no ha modificado su criterio con respecto a momentos anteriores a las citadas declaraciones. Entonces, ¿a qué se debe su cambio político en los últimos tiempos respecto a su posición histórica? Desde Vox tenemos nuestra propia explicación al respecto. Se lo decimos además con todo el respeto que sabe que le tenemos, pero es necesario decirles que su cambio de rumbo responde al vaciado ideológico que han experimentado en los últimos años, y responde también al seguidismo que pleno a pleno mantienen hacia el PNV en un intento desesperado de ser aceptado como uno de los suyos. Pero deberían de ser conscientes que el PNV es una historia de traiciones. Traición en Santoña, traición al señor Maroto, al que arrebataron con malas artes la alcaldía de Vitoria, y traición al gobierno de Rajoy, días después de pactar los presupuestos con su gobierno. Así que pierdan toda esperanza, porque el PNV nunca les va a considerar uno de los suyos. Desde Vox también les preguntamos en qué mejoraría la transferencia al País Vasco del régimen económico de la Seguridad Social, tal y como plantean en su enmienda. Pues se lo vamos a explicar. En primer lugar, serviría para, mediante una ceremonia bautismal, ponerle un nombre en euskera y presentarlo así como un ente propio e independiente del sistema nacional. Es decir, serviría para poner boina, o si prefieren chapela, al nuevo organismo. En segundo lugar, serviría para que el PNV subrogue a los funcionarios, a los que vaciaría de funciones, y en paralelo contrate a todo un ejército de enchufados adeptos a su ideología. Ello conllevará, además de enormes disfunciones, un notable incremento de gasto, como ustedes saben que va a ser. En tercer lugar, pondría en peligro el Sistema Nacional de Pensiones y el cobro de su pensión por parte de los pensionistas vascos. Y en cuarto lugar, y quizás lo más sustancial, supondría concederle una victoria política al nacionalismo. Supondrá otorgarle el broche de oro a su constancia en favor de la erosión de la soberanía nacional. Supondrá el triunfo de la fortaleza de los nacionalistas y la máxima expresión de debilidad de nuestro Estado de Derecho. Y a eso es a lo que ustedes pretenden contribuir, por lo que vemos. Así que, señor Gordillo, señorías del Partido Popular, Ciudadanos, no abran espitas que puedan provocar flujos que no podamos taponar. No abran un grifo a los nacionalistas cuyo torrente posterior no podamos contener. Y no abran el camino de la parcelación de nuestra soberanía, accediendo a los caprichos de mercaderes políticos que anteponen su interés partidista al interés general de los españoles. Como ve, señor Gordillo, no hace falta detenernos tanto en la concreción y el tecnicismo, sino mirar a pasado y a futuro, y veremos lo que ustedes han opinado siempre, por lo cual no entendemos que no compartan lo que en este momento hemos solicitado con nuestra PNL.